Hola, chicos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, vamos a contar una historia emocionante que va a conmover sus sentimientos. ¿Listos? La deslumbrante mansión de piedra destacaba en la cima del acantilado, su estructura majestuosa parecía desafiar al propio tiempo. Allí, entre las paredes centenarias, residía el señor Eduardo, un hombre de 90 años cuya presencia era un vínculo vivo con el pasado. La mansión no era solo una casa, que era un cofre de memorias y secretos guardados a lo largo de los años. Cada piedra de la construcción parecía llevar consigo una historia, desde los tiempos en que la mansión fue erigida hasta los días actuales. El señor Eduardo, con sus cabellos grises y ojos llenos de sabiduría, era el guardián de esas historias. Conocía cada rincón del lugar, cada sombra que danzaba en los pasillos, cada suspiro que resonaba en las antiguas paredes. Los recuerdos de una vida llena de aventuras flotaban en el aire, como una niebla suave que envolvía toda la mansión. El señor Eduardo recordaba los días de juventud, los viajes por el mundo, las pasiones vividas y los desafíos superados. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía era un fragmento de su pasado, un pedazo de lo que él fue algún día. Sin embargo, no todas las historias eran dulces recuerdos. Había secretos enterrados en la mansión, misterios no resueltos que acosaban al señor Eduardo durante las noches solitarias. Pero él guardaba esos secretos con cuidado, como un tesoro frágil que podría deshacerse en cualquier momento. A pesar de la avanzada edad, el señor Eduardo aún mantenía una aura de misterio y fascinación. Su presencia en la mansión era como un ancla que lo ligaba al pasado, pero también como una promesa de que nuevas aventuras aún estaban por venir. Y mientras la mansión siguiera en pie, él sería el guardián de esas historias, testigo silencioso del pasar de los años y de las emociones que allí se desarrollaban. En esa soleada mañana, el señor Eduardo despertó con el corazón lleno de expectativas. Era el día de su cumpleaños, una fecha que siempre lo llevaba a reflexionar sobre el paso de los años y los recuerdos acumulados. Mientras el sol doraba suavemente las paredes de la mansión, él se preparaba para un día especial. Sin embargo, algo era diferente en la atmósfera de esa mañana. Las hijas del señor Eduardo, Lucia y Marta, parecían nerviosas y agitadas. Mientras él saboreaba su taza de café en la cocina, ellas intercambiaban miradas furtivas y susurros preocupados. Finalmente, después de un breve suspenso, las hijas se acercaron al padre con una expresión seria en sus rostros. Habían decidido tomar una decisión difícil en ese día tan especial. Con voces temblorosas, explicaron al padre que creían que era hora de que se mudara a un asilo. Argumentaron sobre los cuidados que necesitaba en su vejez, mencionando la falta de tiempo y recursos para cuidarlo adecuadamente en casa. El señor Eduardo sintió un apretón en el corazón al escuchar las palabras de las hijas. Aquella propuesta era como una sombra que se cernía sobre su cumpleaños. Él las miró con una mezcla de sorpresa y resignación, intentando comprender el motivo detrás de esa decisión tan repentina. Las hijas, a su vez, intentaban transmitir al padre su preocupación genuina. Sabían que era difícil para él aceptar la idea de dejar la comodidad de su hogar, pero creían estar tomando la mejor decisión para su bienestar. Después de algunos momentos de silencio tenso, el señor Eduardo finalmente suspiró y asintió con la cabeza. Podía ver la preocupación en los ojos de las hijas y no quería ser una carga para ellas. Con una mezcla de resignación y tristeza, aceptó dejar su casa y mudarse al asilo. Mientras las hijas organizaban los preparativos para la mudanza, el señor Eduardo permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Se preguntaba qué le depararía el futuro en ese nuevo capítulo de su vida, mientras los recuerdos del pasado resonaban en las paredes vacías de la mansión. El señor Eduardo sintió como si estuviera en un mundo diferente al entrar al asilo. Las paredes blancas e impersonales parecían cerrarse a su alrededor, dejándolo sofocado en un mar de uniformidad. Cada pasillo era una repetición del anterior, cada puerta llevaba a una habitación idéntica a la siguiente. El cálido abrazo y los recuerdos que llenaban cada rincón de su antiguo hogar ahora estaban lejanos, reemplazados por una sensación de extrañeza y desplazamiento. Mientras intentaba adaptarse a la nueva rutina, el señor Eduardo extrañaba los pequeños detalles que hacían única a su casa. Los muebles que él mismo había elegido, los cuadros en las paredes que contaban la historia de su vida, el olor familiar del café por la mañana. Todo eso parecía haber sido arrancado de su vida de una sola vez, dejando un vacío doloroso en su corazón.
Mientras él luchaba por encontrar un lugar en ese ambiente extraño, las hijas no perdían tiempo. Con una eficiencia casi fría, organizaron la venta de la casa de su padre, como si estuvieran deshaciéndose de una carga no deseada. Cada mueble fue catalogado, cada recuerdo embalado cuidadosamente en cajas, listo para ser llevado lejos. La sensación de abandono pesaba sobre el señor Eduardo mientras observaba a las hijas discutir los detalles de la venta. Ellas parecían distantes, como si el lazo que los unía se hubiera desgastado con el tiempo. Él se preguntaba si alguna vez entenderían el significado de esa casa, el valor de los recuerdos que guardaba. Mientras las hijas dividían entre sí el dinero de la venta, el señor Eduardo se sentía como un extraño en su propia vida. Esa casa, que una vez fue su refugio y su puerto seguro, ahora estaba a punto de ser entregada a desconocidos. Era como si una parte de él estuviera siendo arrancada, dejando solo cicatrices y recuerdos dolorosos. Aún así, él sabía que no podía retroceder. Las decisiones ya estaban tomadas, los rumbos de su vida trazados por manos ajenas. Solo le quedaba aceptar el destino que le había sido impuesto e intentar encontrar una nueva forma de seguir adelante. Detrás de la apariencia tranquila y frágil del señor Eduardo residía un mundo de secretos y misterios que pocos imaginaban. Él no era simplemente un anciano común, sino un guardián de tesoros preciosos e historias antiguas que podrían cambiar el rumbo de las cosas. Durante décadas, mientras el tiempo parecía pasar lentamente en esa antigua mansión, el señor Eduardo se dedicó a una misión secreta: coleccionar artefactos valiosos y documentos antiguos que contaban la historia de siglos pasados. Cada pieza, cada documento, tenía un significado especial, una conexión con el pasado que él se negaba a olvidar. El desván de la mansión era su santuario particular, el lugar donde guardaba sus tesoros más preciosos. Entre las cajas polvorientas y los muebles antiguos, se escondía un compartimento secreto, protegido por años de discreción y cuidado meticuloso. Allí, entre las sombras y los suspiros del pasado, reposaba el tesoro que él había jurado proteger a cualquier costo. Cuando supo que sus hijas estaban planeando vender la propiedad, el señor Eduardo sabía que era hora de actuar. No podía permitir que sus tesoros cayeran en manos equivocadas, que fueran dispersados y olvidados como si nunca hubieran existido. Era hora de proteger su legado, de garantizar que las historias que él guardaba con tanto celo fueran preservadas para las generaciones futuras. Con la determinación de un hombre que conoce el peso de sus decisiones, el señor Eduardo trazó un plan meticuloso para proteger su tesoro. Cada detalle fue pensado con cuidado, cada paso calculado para garantizar el éxito de su misión. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger lo que más amaba. Mientras sus hijas tramaban la venta de la casa, el señor Eduardo actuaba en las sombras, preparándose para el enfrentamiento final. Sabía que el destino de ese tesoro estaba en sus manos, que era su responsabilidad garantizar que las historias que él guardaba con tanto cariño no se perdieran en el tiempo. Y, con coraje y determinación, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras sus hijas se regocijaban con la supuesta limpieza del pasado, el señor Eduardo permanecía como una sombra paciente, observando atentamente cada movimiento de ellas. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una determinación silenciosa, como si guardaran un fuego secreto que ardía dentro de él. En los rincones oscuros de su corazón, él guardaba un secreto que era como una llama a punto de ser alimentada. Sabía que ese no era el momento de actuar impulsivamente. Cada acción, cada palabra, debía ser medida con precisión, como piezas de un rompecabezas meticulosamente ensamblado. Mientras las hijas se distraían con los detalles mundanos de la vida cotidiana, el señor Eduardo planeaba su próximo movimiento. Cada paso era calculado, cada estrategia meticulosamente elaborada para garantizar el éxito de su misión. Sabía que el tiempo era su aliado, pero también su mayor enemigo. La prisa podía llevar al fracaso, pero la procrastinación podía ser igualmente fatal. Por eso, él esperaba pacientemente, como un depredador al acecho, esperando el momento adecuado para rebelarse. Mientras las hijas creían haber borrado todos los rastros del pasado, el señor Eduardo permanecía vigilante, listo para hacer su jugada en el momento exacto. Sabía que no podía permitirse cometer un error, ya que cualquier descuido podría arruinar sus planes meticulosamente elaborados. Y así,
Mientras el tiempo pasaba y las estaciones cambiaban, el señor Eduardo esperaba pacientemente el momento adecuado para revelar su secreto al mundo. Sabía que cuando ese momento finalmente llegara, todo sería transformado, y las hijas verían que no podían borrar las memorias del pasado tan fácilmente. Mientras tanto, Lucia y Marta estaban inmersas en un torbellino de emociones y planes, completamente ajenas al tesoro que se escondía bajo el mismo techo que acababan de vender. El dinero de la venta de la casa parecía brillar como una promesa de libertad y prosperidad, y se entregaban a ese sentimiento de alivio y triunfo sin vacilar. Mientras contaban los billetes y planeaban cómo gastarían la fortuna recién adquirida, no tenían idea de que estaban ignorando el verdadero tesoro que el padre había guardado con tanto celo. Con cada risa compartida y cada sueño planeado, se alejaban aún más de la verdad que estaba justo debajo de sus narices, oculta en las sombras del pasado. Para ellas, la venta de la casa representaba el fin de una era, el cierre de un ciclo que parecía interminable. Se sentían libres del peso de las responsabilidades y de las preocupaciones por el padre anciano, sin darse cuenta de que el verdadero desenlace aún estaba por venir, como un giro inesperado en un libro de aventuras. Mientras se adentraban en los detalles de su nueva vida, con sus propias casas, autos lujosos y viajes exóticos, apenas sabían que estaban dejando atrás el verdadero legado del padre. Cada decisión, cada paso dado hacia el futuro, las alejaba aún más de la verdad que se escondía en las sombras del pasado. Pero el destino les reservaba una sorpresa que lo cambiaría todo. Un secreto guardado con tanto cuidado por el padre, una herencia que trascendería el valor material y las riquezas del mundo. Y mientras Lucía y Marta celebraban su supuesto triunfo, el verdadero tesoro esperaba pacientemente ser descubierto, como una joya preciosa escondida en un baúl olvidado. Los días en el asilo parecían arrastrarse como una babosa perezosa en un día soleado. El señor Eduardo, con su postura discreta y atenta, observaba cada movimiento de las hijas como un halcón vigilando su presa. Sabía que el tiempo no estaba a su favor y que necesitaba encontrar una manera de recuperar sus pertenencias antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los pasillos del asilo resonaban con los pasos apresurados de los enfermeros y el murmullo constante de los residentes, el señor Eduardo permanecía en silencio, sus ojos viejos y sabios analizando cada detalle a su alrededor. Conocía cada rincón de ese lugar, cada sombra que bailaba en las paredes, y estaba determinado a encontrar una fisura en el muro de secretos que las hijas habían levantado a su alrededor. Cada momento era una oportunidad para él, cada conversación entre las hijas era una pista a seguir. Sabía que no podía actuar impulsivamente, que necesitaba ser paciente y estratégico en sus acciones. Mientras esperaba el momento adecuado para actuar, el señor Eduardo tramaba en silencio, como un general planeando su próxima jugada en el tablero de ajedrez de la vida. Mientras las semanas se convertían en meses, el señor Eduardo no perdía el ánimo. Sabía que la paciencia era su aliada más poderosa, y estaba determinado a no rendirse hasta que sus pertenencias estuvieran de vuelta en sus manos. Cada día en el asilo era un desafío, pero estaba decidido a vencer, no importaba lo que fuera necesario. Y así, entre los pasillos sombríos y las habitaciones silenciosas del asilo, el señor Eduardo continuaba su incansable búsqueda por lo que le pertenecía. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría muchos obstáculos en el camino, pero estaba dispuesto a enfrentarlos de frente. Porque, al final del día, sabía que la verdad siempre prevalecería, no importaba lo difícil que fuera el camino para encontrarla. En la calma de la noche, cuando Lucía y Marta se sumergían en dulces sueños, ajenas a lo que estaba por suceder, la enfermera se convertía en una agente secreta, siguiendo las meticulosas instrucciones del señor Eduardo. Sus pasos eran ligeros y furtivos mientras se movía por las desiertas calles hacia la antigua mansión, una figura solitaria en la oscuridad de la noche. La mansión se alzaba imponente ante ella, sus sombras danzando bajo la pálida luz de la luna. Cada ladrillo, cada ventana, cada teja parecía contener un antiguo secreto, como si el propio edificio estuviera esperando el momento adecuado para revelar sus historias. Con las manos temblorosas de emoción y nerviosismo, la enfermera encontró el acceso al desván, siguiendo las precisas instrucciones dejadas por el señor Eduardo. Podía sentir su corazón latiendo fuerte en el pecho, cada latido resonando como un tambor ansioso mientras se acercaba al compartimiento secreto. Cuando finalmente encontró el lugar indicado, la enfermera contuvo la respiración, sus dedos temblando al tocar la cerradura. Con un movimiento cuidadoso, abrió el compartimiento, revelando el tesoro escondido por el anciano hombre.
Sus ojos se abrieron de sorpresa y admiración al contemplar las riquezas que se extendían ante ella. Allí, dentro del compartimento, había artefactos antiguos, documentos amarillentos por el tiempo y joyas relucientes que parecían brillar como estrellas en una noche oscura. Por un momento, la enfermera se quedó inmóvil, absorbiendo la magnitud del descubrimiento. Era como si hubiera tropezado con un tesoro perdido hace mucho tiempo, un tesoro que tenía el poder de cambiar el destino de quienes lo encontraran. Con cuidado, comenzó a recoger los objetos preciosos, siguiendo las instrucciones del señor Eduardo. Cada pieza era tratada con reverencia, como si fuera un fragmento de la historia que estaba destinada a preservar. Mientras trabajaba, la enfermera sabía que esa noche cambiaría para siempre el curso de la historia. El tesoro escondido por el anciano había sido descubierto, y ahora le correspondía protegerlo hasta que llegara el momento adecuado para revelarlo al mundo. La luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas en esa mañana tranquila cuando Lucía y Marta fueron sorprendidas por un sobre misterioso sobre la mesa de la cocina. Sus corazones latían de curiosidad y un poco de aprensión mientras intercambiaban miradas perplejas. Con manos temblorosas, rasgaron el sobre y desplegaron el papel amarillento. Las palabras cuidadosamente escritas por el señor Eduardo saltaron de las páginas, como si estuvieran ansiosas por ser leídas. En esas líneas, el padre revelaba un secreto que había guardado con tanto celo durante tanto tiempo. Explicaba, con una mezcla de emoción y urgencia, que había escondido un tesoro valioso en el desván de la casa, un tesoro que ahora les pertenecía a ellas. Mientras leían las palabras del padre, Lucía y Marta sentían una oleada de emoción e incredulidad inundar sus corazones. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad, como si estuvieran viviendo una escena de un cuento de hadas. Sus pensamientos volaban hacia el desván de la casa, hacia el compartimento secreto que ahora albergaba un tesoro olvidado desde hacía mucho tiempo. Apenas podían creer que algo tan extraordinario estuviera ahí mismo, bajo el mismo techo que habían dado tan descuidadamente. Con cada palabra de la carta, la sensación de arrepentimiento y culpa crecía dentro de ellas. ¿Cómo habían podido ser tan ciegas al valor de lo que tenían en sus manos? ¿Cómo habían podido ignorar los recuerdos y los tesoros que el padre había guardado con tanto cariño a lo largo de los años? Mientras digerían las palabras del padre, Lucía y Marta sentían una determinación renovada crecer dentro de ellas. Sabían que necesitaban reconciliarse con el pasado, que necesitaban honrar el legado del padre y recuperar el tesoro que les pertenecía por derecho. Y así, en esa mañana soleada, mientras el mundo afuera comenzaba a despertar a un nuevo día, Lucía y Marta emprendieron un viaje de redención y descubrimiento. Un viaje que las llevaría de regreso al pasado, de regreso a la casa que una vez llamaron hogar, en busca del tesoro que había sido escondido bajo sus propias narices. Con el corazón apretado por una mezcla abrumadora de sorpresa y arrepentimiento, Lucía y Marta se vieron impulsadas por un ímpetu repentino de reparar los errores del pasado. En un frenesí de determinación, corrieron por las calles hasta la antigua mansión, sus mentes inmersas en un torbellino de pensamientos y emociones. Al llegar a su destino, se encontraron con una escena que nunca podrían haber imaginado ni en sus peores pesadillas. La enfermera, en medio del polvoriento desván, sostenía en sus manos el tesoro que alguna vez perteneció a su padre. El brillo de las joyas relucía a la tenue luz que penetraba por las ventanas, creando una aura mágica alrededor del descubrimiento. Las lágrimas brotaron de los ojos de las hijas, en un mixto de alivio por haber recuperado lo perdido y de profundo pesar por haber subestimado el amor y la inteligencia del padre. Cada piedra preciosa reluciente, cada artefacto antiguo, era un recordatorio doloroso de cuánto habían errado al juzgar el valor de las cosas que él tanto valoraba. En un momento de silencio solemne, las hermanas se acercaron a la enfermera, sus voces entrecortadas por el peso del arrepentimiento. Comprendieron, en ese instante, que habían cometido un terrible error al subestimar la sabiduría y el afecto del padre. El tesoro ante ellas no era solo material, que era un símbolo del vínculo que compartían y de la importancia de honrar los lazos familiares. Con manos temblorosas, Lucía y Marta se extendieron para tocar el tesoro recuperado, sus corazones inundados por un profundo sentimiento de redención. En ese momento de reconexión y perdón, juraron nunca más olvidar el verdadero valor de las cosas que realmente importaban en la vida, el amor, la lealtad y el respeto por la familia que tanto las amaba. El señor Eduardo dejó escapar una sonrisa serena al presenciar la reacción de las hijas ante el descubrimiento del tesoro escondido. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y cariño,
mientras se daba cuenta de que, incluso en la vejez, aún era capaz de sorprenderlas. Era como si el tiempo le hubiera dado un regalo final, una última oportunidad de mostrar a sus amadas hijas que el amor y la sabiduría no conocen límites de edad. Mientras el sol derramaba sus rayos dorados sobre el techo de la antigua mansión, la familia se reunió en el jardín, envuelta por el cálido atardecer. Allí, entre las flores coloridas y el suave murmullo de la brisa, reflexionaron sobre el viaje que habían emprendido juntos, sobre los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Las hijas, con los ojos aún húmedos de lágrimas, abrazaron al padre con ternura, reconociendo ahora el verdadero valor de las lecciones que él les había enseñado. Y así, mientras la antigua mansión seguía siendo testigo de las historias de esa familia, ahora unida por el amor y la comprensión mutua, caminaron juntos hacia el futuro, listos para enfrentar lo que la vida les deparara, sabiendo que estaban más fuertes que nunca, porque estaban unidos por el lazo indisoluble del amor familiar. Y así termina nuestra historia. Esperamos que este viaje haya tocado sus corazones, así como tocó el nuestro. Si te gustó la historia, deja tu like. Y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.